Porque hoy tenemos a una persona que se puede decir que es alguien que va siguiendo sus pasos, va siguiendo los pasos y es de la escuela de Ramón y Cajal, porque hoy vamos a tener el honor de tener aquí a Javier Felipe. Javier Felipe es profesor de investigación en el Instituto Cajal del CSIC y está especializado en el estudio microanatómico del cerebro, como hacía Cajal. Y él ha participado en proyectos importantísimos, de verdad, son proyectos muy tochos, muy pepinos de neurociencia, como son el Neurolab, el Cajal Blue Brain y el Human Brain Project. Él ha destacado además por sus estudios en los estudios corticales y ha escrito un montonazo de artículos y capítulos de libros, tanto sobre sus investigaciones, pero también sobre la influencia de Cajal sobre la neurociencia moderna. Así que, por favor, voy a pediros un aplauso enorme para Javier Felipe y su charla Cajal y el descubrimiento del bosque, Cajal y el descubrimiento del bosque neuronal del cerebro. Un aplauso para él. Bienvenido. Bien, pues esta es una diapositiva que suelo poner en mis conferencias para ilustrar la belleza como lo escribía Cajal sobre el cerebro cuando empezó a estudiar el cerebro humano. Dice, sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca, por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad, es decir, de cómo somos capaces de crear estas magníficas miniaturas, de escribir música, de pintar, todos son propiedades emergentes de nuestro cerebro. Y además podemos inventarnos objetos o hacer planificaciones y construir edificios, aviones, etc. Y todo esto son propiedades de nuestro cerebro. Y muchas veces, lo comento también, que es increíble que el estudio del cerebro no sea algo que sea mucho más apoyado por la sociedad en general. Simplemente puede ser porque siempre se ha disociado en lo que es el cerebro y la mente como dos cosas distintas, pero realmente nosotros somos nuestro cerebro, todo está en nuestro cerebro y eso es difícil de asimilar en general. Pero cuando se dice que las alteraciones del cerebro dan lugar a enfermedades terribles como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, esquizofrenia, depresión y otras muchísimas enfermedades que afectan a millones de individuos en todo el mundo, y se dice que hay que estudiar el cerebro para conocer mejor y poder tratar luego de sanar a estos pacientes o conocer mejor cómo se altera, entonces se comprende mejor. Pero bueno, esta es la idea, es que el estudio del cerebro es nuestra humanidad. Así es que uno de los principales objetivos de la neurociencia es tratar de definir cuál es el diseño estructural de los circuitos neuronales y cómo estos contribuyen a las propiedades funcionales y a la organización funcional tanto en el cerebro normal como en el enfermo. Cuando vemos una imagen como esta, pues lo primero que ocurre es a ver, no funciona aquí esto. Bien, lo que primero que ocurre es se estimula la retina y luego pasa al interior del cerebro y a partir de ahí comienza un increíble viaje en el interior del cerebro donde hay más de 100.000 millones de neuronas. Y el ser humano podemos reconocer figuras como estas en menos de 400 milisegundos. No solamente reconocerlas, sino tener una respuesta. Y esto es muy sorprendente porque tiene que viajar a través de miles de circuitos y de conexiones, ¿no? No me funciona este vídeo hoy, pues no sé por qué, pero bueno, una de las grandes preguntas en la neurociencia es cómo la actividad de los circuitos neuronales, las conexiones entre sí, pueden explicar la organización funcional del cerebro dando lugar a la cognición y al comportamiento, es decir, cómo surgen nuestras propiedades funcionales, la memoria, la imaginación, etc. Eso es totalmente desconocido, no sabemos cómo eso lo hace el cerebro, ¿no? Creo que voy a cambiar de sistema, a ver, porque no me está funcionando. Sí, ahora sí. A esto me refería yo. A estas, no, tampoco es aquí. No, pero es que sale otra cosa ahí. ¿No? A ver, perdón, porque, a ver, ¿dónde está esto? Aquí se ve.
creo, ¿no? A esto me refería, a estos chispazos, como dijéramos, ¿no? De las neuronas, esa actividad, esas conexiones, cómo de ahí emerge una propiedad emergente. Entonces, una de las principales hipótesis de partida es que para conocer en profundidad el funcionamiento del cerebro necesitamos un mapa detallado de sus conexiones. El conectoma, que sería a nivel macroscópico, y el sinaptoma, a nivel nanoscópico. Esto no es la única necesidad, o sea, el único requisito para conocer cómo se producen los procesos cognitivos, desde luego, pero desde luego la hipótesis de partida es esa. Primero tenemos que conocer cómo es el conectoma y el sinaptoma. Entonces, a nivel, vamos ahora a empezar lo que es el inicio del estudio de la microestructura del cerebro, ¿no? Entonces, dos importantes adversarios del anatomista, como era Cajal y veremos a continuación, es lo pequeño y la falta y lo incoloro. Es decir, las neuronas, el cerebro, no tienen color y son muy pequeñas y, por tanto, te hace falta el utilizar microscopios, ¿no? Esto es una sección de 50 micras de la corteza cerebral humana. Vemos aquí la sustancia blanca, que está formada principalmente por fibras, y esto es lo que es la sustancia gris. Entonces, el desarrollo de la neurociencia a lo largo de los años se debe al desarrollo de los microscopios para poder visualizar mejor las neuronas y sus conexiones y las células gliales, y el desarrollo de las técnicas de tinción. Y aquí vienen el comienzo del estudio detallado de la microorganización del cerebro. Estos son los 4 grandes héroes, que son Kelliker, Camillo Golgi, Luis Simarro y Cajal, como veremos a continuación, que todos están unidos en el mismo. En el año 1851, que hace relativamente no mucho tiempo, fue cuando el estudio del cerebro pues no se disponía de métodos adecuados para estudiar la estructura detallada, y había marcadores naturales como el carmín y el azafrán. Y aquí vemos el cerebelo, cómo se visualizaba en aquel tiempo de una forma pues muy incompleta. Esto es, en 1852, una publicación, un libro, un clásico de la anatomía y la embriología del siglo XIX, publicado por Kelliker, que era uno de los más famosos neurocientíficos, embriólogos, histólogos de aquellos tiempos, y era un profesor que había publicado este libro. Y en 1852, que es exactamente cuando nació Cajal, y que también utilizaba este libro para estudiar cuando era joven, pues las células que se conocían en el cerebro pues eran bastante simples. Había células que no tenían prolongaciones, se llamaban apolares, luego había otras que tenían alguna prolongación, y había también fibras, como vemos aquí, que no se sabía cuál era su origen, y se pensaba, unos decían que venían de las propias neuronas y otros decían que era una especie de cristalización de la sustancia gris. Y por tanto el conocimiento sobre la estructura y función del cerebro era muy rudimentaria. La principal teoría de cómo funcionaba el cerebro era la teoría reticular de Gerlach, principalmente, que proponía que tanto las dendritas como el axón formaban una especie de malla, una red, y que la actividad cerebral se transmitía a través de estas redes. En 1873 ocurrió un gigante paso en el estudio de la neurociencia con la introducción de la reacción negra, de Camillo Golgi, que descubrió un método que permitía, por primera vez, como veremos a continuación, visualizar las neuronas de forma completa. Simplemente era poner dicromato potásico y luego una solución de 1% de nitrato de plata. Y se conseguía visualizar las neuronas de una forma increíble, porque permitió visualizar las dendritas, el soma y el axón, es decir, para luego formar sus conexiones, ¿no? Y si comparamos cómo se veía antes de la introducción del método de Golgi y cómo, gracias a este método, se empezó a visualizar las neuronas, se puede ilustrar muy bien con esta imagen. Entonces, esto es una imagen, es una corteza cerebral teñida con el método de Nissen, donde vemos las neuronas en los cuerpos celulares marcados en redonditos, pequeñas bolas, y a su vez teñida con el método de Golgi. Y esto es para ilustrar que solamente una pequeña proporción de neuronas se enmarca con el método de Golgi. Y esto me acuerdo yo cuando yo empecé el método de Golgi hace muchos años, decía
a Facundo Valverde y Alfonso Fairén, que eran los que yo trabajaba con ellos cuando empecé a estudiar el cerebro, que me daba un poco de... era una lástima que solo se enmarcasen un 0,5, 2%, 3% de las neuronas del cerebro. Y entonces me dijo Valverde, pues eso es muy bueno, es lo mejor del método, porque si teñimos en esta sección solamente unas 20 neuronas, ya no vemos nada. Es tan denso este bosque neuronal de sus prolongaciones, etcétera, que no se puede distinguir ya las neuronas. Así es que, gracias al método de Golgi, se permitió la caracterización y clasificación. Por ejemplo, esto es lo que es una célula piramidal, tiene una forma piramidal, y esto es una interneurona, porque sus axones permanecen dentro de la corteza y tienen una morfología distinta. También el detalle morfológico, por ejemplo, se descubrieron las espinas dendríticas, que fue también, como veremos, por Cajal, y las posibles conexiones, porque podíamos seguir con el microscopio el curso del axón y se podía ver las posibles con quién células conectaba. Esta es la primera ilustración de Golgi, con el método de Golgi, que es una maravilla. Esto es como no ver nada antes, esas imágenes completamente primitivas, y ver de repente esta estructura que es el bulbo olfativo del perro. Y vemos aquí estas rutas, estas fibras, distintos tipos neuronales, vemos las células gliales. Y esto es un antes y un después en el estudio del cerebro, de no ver nada y de imaginarse, de no saber cómo es la estructura para nada, a empezar a tener un método que te permitía analizar en detalle pues, todo lo que era la estructura y sus posibles conexiones. Entonces, este es el hipocampo antes del método de Golgi. Aquí vemos unos famosos científicos del tiempo, Kelliker, Fusari, Golgi, Bichorecho, que era el mentor de Golgi, y Perroncito. Eran grandes maestros de aquel tiempo, ¿no? Y este es el hipocampo según Bichorecho. Antes del método de Golgi vemos un dibujo muy simple, muy simplista, ¿no? Y con el método de Golgi hizo este tipo de dibujo, y esto es una preparación con el método de Golgi, esto es una extracción de esa información. Si vemos a mayor aumento, ya vemos el detalle de las células que conocemos ahora, las dendritas basales, apicales, fibras, etcétera, ¿no? Entonces, en 1887, Cajal fue invitado a la casa de Luis Simarro, que estamos hablando de 1887, y el método de Golgi se descubrió en 1873, muchos años después. Y aquí vemos a Luis Simarro, que era un aficionado a la histología, también era un neuropsiquiatra y neuropsicólogo, y que aficionado a la histología, es un dibujo en donde mostraba a unas personas en su casa, en su laboratorio privado, el método de Golgi, y le dijo a Cajal que fuera a su casa para ver un nuevo método que conocía y que lo había hecho en su casa y que era una maravilla. Cajal, como era anatomista, estaba allí de viaje entonces en Madrid, dijo, pues voy a verlo, y cuando lo vio se quedó impresionado. Y entonces parece increíble que en las manos de Cajal, un método tan sencillo como este, que es poner un par de soluciones muy baratas, y un microscopio tan simple como este, pues supusiera el cambio radical en la historia de la neurociencia, un cambio en todos los aspectos, ¿no? Porque sus investigaciones sobre la microanatomía de todo el sistema nervioso, las teorías sobre la función, desarrollo y plasticidad, y las observaciones sobre la degeneración y regeneración supusieron un cambio radical en la forma de pensar y de estudiar. Aquí esta imagen me encanta porque esto es en el Cajal, cuando estamos en la calle Velázquez, y es una imagen que yo mostraba a muchos visitantes cuando iban allí al Cajal, y luego y me había imaginado que ahí estaba Cajal siempre, claro, pero cuando vi esta película de Cajal, con el mismo microscopio, con todo, y me sorprendió. Aquí está Tello, que fue uno de los primeros directores del Museo Cajal, del Instituto Cajal, aquí está Fernando de Castro, etcétera. Entonces, Cajal comienza a ser importante a partir de 1888, 15 años después de la publicación del método de Golgi. Y esto también es una cosa importante de hacer énfasis, que no solamente es descubrir o tener un nuevo método, sino también saber interpretarlo y para qué lo utilizas. Y entonces esto es
porque se conocía el método, pero muy pocos científicos sacaban provecho y no lo utilizaban. Entonces, solamente un año después de la visita al laboratorio de Luis Immarro, dijo, esto lo voy a empezar a aplicar ya. Y empezó, y la primera publicación fue el siguiente año, y es el cerebelo de la gallina, y en este artículo se publicó por primera vez y describió la existencia de espinas dendríticas. Y también alcanzó la conclusión crítica para la teoría neuronal de que el axón y las dendritas terminaban libremente, que es la teoría neuronal y que me voy a centrar ahora a continuación sobre esto. Y esto se basaba Cajal sobre todo en la propiedad que tiene el cerebro de la plasticidad, que por cierto fue una palabra que fue introducida también por Cajal en la neurociencia, igual que el llamar a las espinas dendríticas, etc. Y esta es la propiedad que posee el cerebro de cambiar y perfeccionar su actividad mental y que permite adaptarse anatómicamente y funcionalmente al entorno. Y de Cajal decía esta frase tan conocida ya, que es todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Entonces, claro, a la teoría reticular, pues decía, es imposible pensar que todas las conexiones del cerebro estén formadas como una red telegráfica sin poder moverse. Pero dice, si yo puedo aprender un nuevo idioma, puedo aprender nuevas cosas, puedo ejecutar funciones que antes no hacía, ¿cómo se produce esto? Las células tienen que ser libres, no tienen que tener esa fijeza, tienen que ser unidades independientes. Y entonces, y eso se basaba en su hipótesis de la plasticidad. Y aquí vemos las teorías sobre la organización del cerebro que utilizaban los mismos métodos y los mismos microscopios, pero interpretaban de forma distinta. Golgi decía que cuando llegaba el impulso nervioso a una zona concreta, pues se propagaba a través de todo el axón que formaba una red. Mientras que las dendritas, como vemos aquí, estaban individuales, estaban sueltas, ¿no? Como si dijéramos. Y esto era distinto de lo que decía Gerlach, porque Gerlach era el axón y las dendritas. Y dijo Golgi que se había equivocado Gerlach porque es una red nerviosa, no nerviosa y dendrítica, o sea, axón y dendrítico. Entonces Cajal llegó a la misma conclusión de Golgi, que las dendritas terminaban libremente, pero también añadió un aspecto fundamental, y es que esto también ocurría con las terminaciones axónicas. Y así el impulso nervioso, cuando llegaba a la terminación, pues lo que ocurría aquí es que pasaba esa información a la otra neurona, pero sin saber cómo, porque no existía todavía el concepto de neurotransmisor. Pero claro, esto lo propuso Cajal y entonces decía que la existencia de una red continua era mucho más fácil de explicar, porque se ve, si uno mira por un microscopio y ves una maraña, dices, es lógico que todo se difunda, como decía Golgi o Gerlach. ¿Cómo es posible que un cerebro está formado por millones de neuronas y son individuales? Es como un cerebro de cristal partido en millones de fragmentos. Entonces, estas nuevas ideas entre las neuronas, de las conexiones, dio lugar a nuevas hipótesis. Y gracias a Kelliker, Cajal empezó a ser conocido porque esto era una especie de locura al principio cuando se decía estas cosas, pero como Kelliker era muy famoso y le conoció en Berlín y dijo, Cajal es maravilloso, tiene unas ideas geniales, todo el mundo empezó a pensar y a hablar de Cajal y a tratar de explicar cómo sería posible si esto lo que dice Cajal es cierto, ¿no? Entonces, una de las principales conclusiones de la teoría neuronal es la ley de la polarización dinámica. Cuando Cajal veía una preparación como esta, con el microscopio, se preguntaba en qué dirección viaja el impulso dentro de las neuronas. Claro, tú cuando lo ves esto, nosotros lo sabemos ahora, pero en aquel tiempo nadie te había dicho nada, ¿no? Entonces se preguntaba, ¿se propaga en todas las direcciones como la luz o el sonido o pasa constantemente en una sola dirección como el agua del molino? Es una pregunta que se hacía. Entonces llegó a la conclusión de que las neuronas están formadas por un aparato que se llama el aparato receptor, las dendritas, donde recibe información, un aparato de emisión que sería el axón, cuya la información que se integra en el soma saldría hacia otros centros, y un aparato de distribución, que sería las terminaciones que pueden ser locales o también a distancias remotas. Y esto se basó en la dirección que seguían los impulsos en zonas del cerebro que se sabía que iban de dendrita a axón, como ocurre en la retina y en el bulbo olfativos. Y lo genial de Cajal fue
que este concepto lo aplicó a todo el sistema nervioso. Y por eso estas flechas tan famosas de Cajal lo que indica es la dirección del flujo de corriente, una hipótesis que tenía y que gracias a eso pues, se empezaron a estudiar en detalle la estructura del cerebro. Y aquí vemos a Golgi y a Cajal, ambos con los mismos microscopios, las mismas técnicas, pero la diferencia en las flechas era el flujo de corrientes, daba una actividad, una organización funcional. Entonces, esto es una época también maravillosa porque es la que yo le llamo la época dorada de la creatividad artística y neurociencia, porque el científico, igual que el artista, aquí es Rusiñol pintando los bosques de Albacete, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, ya no me acuerdo ahora. Y Cajal dibujando las neuronas del cerebro, lo que hacían es extraer la información de lo que ves tú en el mundo externo, ¿no? Era una interpretación que hacía falta de unas actividades artísticas, ¿no? Entonces, esto es uno de los mayores atributos de Cajal, que muchas veces hay científicos que a veces comentan que muchos de estos dibujos son esquemáticos, que no son unos dibujos reales del microscopio. Y realmente esto es la contribución más importante de Cajal, porque la complejidad de una zona concreta del cerebro lo que hacía un resumen sintético de las posibles conexiones y sus componentes. Si vemos un hipocampo, como vemos aquí, con el método de Golgi, y luego vemos este esquema, lo difícil realmente es sacar esa información y luego crear un circuito que tenga sentido. Eso es una de las mayores genialidades de Cajal. Entonces, gracias a Cajal se trazaron los primeros circuitos de la corteza cerebral y del sistema nervioso, y se empezó por primera vez, entonces, de no haber nada sobre las posibles conexiones del cerebro a tener esto, pues fue un cambio radical. Era Aranjuez, ahora me he acordado, me tardó un montón, me estaba dando vueltas a él, la imagen en la cabeza. Bien, entonces, esto lo que se ve, lo que veía Cajal con el microscopio, que es las posibles conexiones. Vemos unas son las dendritas, y esta posible conexión es lo máximo que se puede ver con un microscopio óptico, y esto está hecho en un microscopio actual. En los microscopios de Cajal pues era imposible ver esto con esta claridad, pero fue necesario la introducción de la microscopía electrónica en 1933, cuando se demostró claramente que había una separación, como veremos a continuación. Y estos estudios que hablaba yo antes eran de Cajal del año 33, y el primer microscopio se fabricó en el 33 por Ernest Ruska, que fue luego premio Nobel de Física. Y en 1953 se publicó este artículo en donde se demostraba que las espinas había una separación física que se llama la hendidura sináptica y del terminal. Estos son las vesículas sinápticas, y esto fue realmente lo que demostró que tanto el elemento postsináptico y el elemento presináptico eran independientes. A nivel ultraestructural, existen la mayor parte de los estudios que se hacen actualmente es con un microscopio de transmisión, y que se utiliza una cuchilla de diamante y se realiza mediante que tienes que tener habilidades mecánicas para poder cortar con estas cuchillas y luego pescar las muestras con una pinza de relojero. Y siempre me acuerdo yo que el Cajal siempre decía, cuando yo aprendí a hacer estas técnicas, que tardaban muchísimo tiempo en aprender, y que al final cuando tenías 30 secciones ya estabas contentísimo, pues decía que algún día se podía inventar un aparatito que metieras en la preparación directamente, le das un botón y lo hace automáticamente. Y esto fue lo que realmente ocurrió. En el 2009, como veremos a continuación, se inventó este aparato que es un FIB-SEM, que es un microscopio electrónico de barrido capaz de tomar imágenes de alta resolución y un haz de iones focalizados que se llama FIB, que se eliminan, lo que permite es eliminar las capas del material. Y esto lo que se aplica, por ejemplo, a una lata de Coca-Cola, en este caso. Aquí vemos lo que sería la pintura, y esto es el metal, y esto se utilizaba en la industria pues, para ver impurezas, etc. Entonces, en el año 2009 lo cambiamos, la lata de cerveza, pero de Coca-Cola, por un cerebro, que esto fue gracias al Cajal Blue Brain. Y esto permitió la visualización increíble
en cortes seriados de la ultraestructura del cerebro. Aquí vamos viendo, estamos penetrando en el interior del cerebro con esta tecnología. Esto es un vaso sanguíneo y aquí vemos todas las prolongaciones que hay alrededor, que las puedes ir siguiendo. Y bueno, esto es el auténtico sueño del anatomista, el poder hacer cortes seriados y hacer reconstrucciones tridimensionales automáticamente. Entonces, una vez que ya tienes la microscopía electrónica y que puedes visualizar perfectamente cómo son las sinapsis, etcétera, nos hace falta un método que nos permita segmentar, o sea, visualizar las estructuras. Y para eso hemos desarrollado un método que se llama SPINA, que es una herramienta informática, donde todas las sinapsis excitadoras en verde y las inhibidoras en rojo se van segmentando y se pueden hacer reconstrucciones tridimensionales en las que se puede estudiar perfectamente, no estimarlas, sino contar una a una todas las sinapsis que hay en zonas concretas del cerebro. Y más aún, que cada una de estas sinapsis están marcadas de tal forma que tienes los datos morfométricos, tamaños, localización, etcétera, y se puede seguir con el microscopio, vas para adelante y para atrás y puedes ver cuáles son sus conexiones, poder hacer reconstrucciones. Y la verdad es que cuando tienes un vídeo como esto, pues te quedas enganchado durante horas, porque empiezas a ver qué hay para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y como ves tantas cosas, pues y es tan complejo, pues te quedas ensimismado. Entonces, también ahora hemos desarrollado un método que trazamos lo que son los esqueletos de las prolongaciones. Estas son prolongaciones y esto lo ha hecho Marta Turégano de mi laboratorio, y vemos la enorme complejidad en un segmento tan pequeño de 10 micras por 10 micras. Hay kilómetros de fibras, de axones, de dendritas, y estamos trazando los mapas, nanomapas llamamos, porque se establecen todas las conexiones posibles dentro de una esto, lo cual para el anatomista es el sueño de los sueños. Y esto lo hemos aplicado al cerebro humano en autopsias, es decir, cerebros de individuos que han fallecido en una autopsia de individuos normales, y que podemos estudiar todas las áreas del hipocampo, como en este caso. Podemos ver los tamaños de la sinapsis, distribución, características del cerebro humano, que esto es totalmente desconocido porque no existían los métodos. Entonces, gracias a esta tecnología se pueden hacer reconstrucciones. Esto parece increíble que esto sea un cerebro humano de una autopsia, porque es como si fuera prácticamente como un animal de experimentación. Se puede registrar todo, ver las prolongaciones, y hacemos no estimaciones, sino que calculamos, vemos cuántas sinapsis hay sobre las espinas, sobre el tallo, sobre las dendritas, inhibidoras, excitadoras. Es decir, obtenemos un montón de datos que son fundamentales luego para hacer modelos, como habíamos hecho ya con Henry Makran en el año 2015, que publicamos la primer borrador de lo que es una reconstrucción in sílico de un circuito de la rata. Se combinó la fisiología neuronal, la sináptica, la anatomía, etcétera. Todos, más de 85 investigadores, hicimos esta primera simulación de una pequeña columna cortical, que la importancia que tiene estos estudios es tratar de conocer mejor cómo funciona cada uno de sus elementos. Aquí faltan las espinas, faltan las células gliales, etcétera, pero tenemos otros muchos elementos, y lo que se hace es crear versiones cada vez más nuevas en donde vas incorporando más datos, y aquí puedes hacer millones de experimentos en segundos, porque puedes eliminar, aumentar un neurotransmisor, disminuir el GABA, quitar alguna célula piramidal, aumentar otra, etcétera. Y así, ya para acabar, pues mucho ha cambiado en la neurociencia sobre los últimos 100 años. No solamente en las herramientas que utilizamos para estudiar el cerebro, sino también de cómo hacemos las investigaciones. En los tiempos de Cajal se trabajaba de forma individual. Cada laboratorio, cada grupo hacía lo suyo, y por eso cuando Golgi inventó su método, pues lo hacía en su laboratorio, y otros profesores pues no lo hacían mucho, porque era como cada uno hacía lo suyo, ¿no? Y la aplicación del abordaje multidisciplinar es fundamental. Ahora nosotros creamos imágenes muy bonitas de anatomía, de células piramidales, espinas, sinapsis, pero no entendemos los resultados. Nos hace falta transformarlo en valores matemáticos que luego nos permite hacer modelos y simulaciones, y así entender los datos. Los datos tienen que generar conocimiento, y para eso tenemos que trabajar en conjunto con otros investigadores expertos en neurociencias computacionales, etcétera. Entonces, ya solamente pues para decir que
voy a acabar diciendo simplemente que soy optimista para el estudio del cerebro, porque cada vez somos más los científicos interesados en el cerebro, son mejores las tecnologías, mucho más avanzadas, y también la forma de trabajar con estos grandes proyectos. Es muy difícil trabajar juntos muchas veces por los egos, ¿no? Todo el mundo creemos que somos los mejores y siempre pues, es difícil, pero cuando uno aprende a trabajar en grupo, con muchos otros investigadores, con otros puntos de vista y con otras capacidades, el avance sobre el estudio del cerebro es extraordinario. Nosotros, gracias a esta colaboración con informáticos, hemos podido crear herramientas que nos hacían falta a nosotros para entender cómo se organiza una parte concreta del cerebro. Podemos tener los datos, pero no entenderlos, y gracias a estos estudios multidisciplinares pues nos permite hacerlo. Y ya creo que se te va a caer el bolígrafo, así que ya, pues muchas gracias.